Entonces, esto lo vamos a usar en unidades posteriores porque vamos a necesitar crear vectores ortogonales. Como les decía, un vector ortogonal es un vector perpendicular, ¿sí? Entonces, si tengo un vector aquí en nuestro espacio R2, un vector perpendicular sería un vector a 90 grados, ¿sí? Entonces, para eso necesito checar que el ángulo entre estos vectores sea de 90 grados. Habíamos visto que el producto punto tiene relación con este ángulo. Entonces, vamos a usar el producto punto en esa unidad y ahorita vamos a usarlo para encontrar una fórmula. Bueno, les voy a dar nada más la fórmula para que ustedes puedan ver cuando un vector tiene 90 grados, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces está a 90 grados, pero eso, como les decía, lo tenemos que checar con el producto punto. Entonces, si ustedes hacen el producto punto del vector U por el vector B, que aquí están, les debe dar 0, ¿sí? Porque son vectores perpendiculares. Perpendicular, ortogonal o normal es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. Entonces, para poder medir la distancia de una recta a un punto, tenemos que encontrar un vector perpendicular a la recta y que cruce por ese punto, ¿sí? Entonces, la idea de esta fórmula es ahora tenemos una recta, ¿sí? Y tengo un punto a una cierta distancia. ¿Cómo calculo la distancia mínima de la recta a este punto? Tengo que crear aquí un vector perpendicular del punto hacia la recta, ¿sí? O sea, tiene que llegar al punto más cercano. Si ven, si me alejo, el vector crece, ¿sí? Entonces tengo que encontrar la distancia mínima aquí a la recta, entonces tiene que ser cuando el vector es perpendicular a la recta, ¿sí? Entonces igual aquí voy a medir el ángulo de cualquiera de los dos lados. Ahí está, entonces tengo que mover este punto donde está la intersección para que sea 90 grados. Entonces ahí tengo que hacerlo hacia acá. Y si ustedes se ponen a ver aquí el parámetro U, no, tengo que ponerle un triángulo para que lo vean, ¿sí? Mejor las distancias. Bueno, más o menos, pero lo que nos sirve también es poner un triángulo, porque aquí con el triángulo yo puedo ver aquí las distancias de cada uno de los catetos. El que me interesa es el E, ¿sí? Entonces voy a ir moviendo el triángulo y el vector. Entonces ustedes van a ver el segmento E, que está acá, ¿sí? Ahí va a ir cambiando, ¿sí? 4.29, 28, 27, 26, 26, ¿sí? Y hay un punto en el cual aumenta hacia acá y aumenta hacia acá. Entonces, en mero en medio debe estar el 90 grados, ¿sí? Más o menos aquí lo podemos mover. Más o menos ahí, ¿sí? Entonces, esta es la distancia mínima, 4.26. Y aquí lo hice gráficamente, ¿sí? Si estuviera correcto, me saldría un cuadrito. Aquí debería salir el ángulo cuadrado, que es recto, ¿sí? El ángulo recto, pero porque no es todavía 90 grados, no me sale recto, ¿sí? Entonces, eso es gráficamente la distancia de una recta a un punto. Pero lo que yo les voy a dar aquí, está en la fórmula, ¿sí? Lo que se está calculando es este cateto del triángulo. Entonces, se utiliza la misma ecuación de la recta para crear una hipotenusa y el otro cateto, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí, creando un triángulo y estoy calculando el cateto mínimo posible, que es la distancia entre la recta y el punto, ¿sí? Y esta es la ecuación. Tengo que usar la recta escrita de esta forma, donde las variables están a la izquierda, los parámetros independientes a la derecha, y aquí simplemente sustituyo el coeficiente de la x por la coordenada de la x, el coeficiente de la b por la coordenada de la y el coeficiente independiente lo resto. Y abajo divido entre
lo que es la hipotenusa, ¿sí? Del triángulo que estamos formando, a cuadrado más b cuadrado, y esa es la fórmula. Aquí tengo un ejemplo donde tenemos una recta, que aquí está representada 3x menos y igual a 1, y tenemos que encontrar la distancia al origen, ¿sí? Entonces, para eso, aquí ya está hecho, vamos a hacerlo gráficamente. Entonces, esta es la ecuación de la recta, aquí está la pendiente. La pendiente es 3. ¿Cómo lo grafico aquí en GeoGebra? La pendiente es positiva, entonces quiere decir que la relación es 3:1. ¿Sí? El triángulo sería 3/1. ¿Sí? Para que entiendan aquí cómo sería la pendiente. Entonces, el cateto adyacente es 1 y el opuesto es 3. ¿Sí? Entonces, aquí lo dibujaríamos así. Y aparte aquí tengo que tomar el punto por donde cruza, que es -1. Entonces voy a dibujar un triángulo que inicia en -1. ¿Sí? Y el cateto adyacente es 1 y el cateto opuesto es 3. ¿Sí? Y ahí está la pendiente de nuestra recta positiva. Entonces pasa por la hipotenusa y ahí tenemos nuestra recta. ¿Sí? Y luego nos dicen que vamos a sacar la distancia con el origen. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que sacar la distancia con el origen. Aquí está, déjenme hacer un poquito más. Y ahí está. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar una recta perpendicular a la recta que encuentre la distancia mínima. Entonces voy a dibujar otro triángulo, un triángulo rectángulo. Ahorita lo voy a hacer más o menos, ahorita lo calculamos con la fórmula. Lo puedo hacer hacia acá o hacia acá, no importa. ¿Sí? Entonces aquí el ángulo vamos a medirlo. ¿Sí? Y nos da un ángulo de 99.59. Quiere decir que esto lo tengo que mover. ¿Sí? Aquí ven las medidas del triángulo. F1 es la distancia entre las rectas. ¿Sí? Ahorita nos da una distancia de 0.25, entonces debe ser menor. Dejemos el ángulo. Aquí movemos hasta que nos dé 90 grados. Hay más o menos, de todos modos necesitamos una aproximación, además porque es gráficamente. Entonces aquí ya nos da que la distancia es 0.24. De todos modos queda redondeado, ¿sí? Y el ángulo, cuando ustedes lleguen exactamente a 90, va a quedar aquí, les va a marcar un cuadrito, ¿sí? Entonces vamos a verificar que esté bien el cálculo gráfico. Entonces aquí está la fórmula, ¿sí? Que es, sustituimos los coeficientes 3, -1 y -1, ¿sí? Se toman los coeficientes cuando está la ecuación de esta forma, con las variables de un lado y los parámetros independientes del otro, y aquí cambia de signo, ¿sí? Y estos van al cuadrado. Y aquí nos dan la distancia mínima exacta, 0.31. Hay algo extraño aquí. Dejen ver. ¿Por qué nos da F1? ¿Quién es F1? Ese es F1. Mm, Nos da menos. Dejen ver si hice algo mal o... Esperen. Entonces, cruza por -1 la recta. Déjenme ver. Cruza por -1. La pendiente es 3 positiva. Entonces es cateto adyacente 1, 1. Ah, pues 4 cuadritos. No me di cuenta. Dejen bajo este. Ahí está. ¿Sí? Son 3 y 1. ¿Sí? No me di cuenta que había puesto 4. Entonces ya ahora sí el cuadrito queda, ya está mejor aquí. Vamos a moverlo ahora para acá hasta que lleguemos a 90. Más o menos.
Ups, ahí más o menos, ¿sí? Y ahora sí ya está corregido. La pendiente la había puesto mal. Y ahora sí ya la distancia F1 nos dice que es 0.32, ¿sí? Aquí está. Entonces, más o menos, aquí geométricamente podemos hacer una estimación y aquí está el cálculo exacto. 0.316, que es la inversa de raíz de 10, ¿sí? Entonces, aquí ya está el cálculo exacto, ¿sí? Y ahora vamos a hacer otros problemas de lo mismo.